Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar resolviendo el problema que teníamos hace unos segundos. Voy a compartir nuevamente la presentación. Y estábamos hablando de un elevador. Un elevador que estaba inicialmente a una altura de 5 metros sobre el nivel del piso y que después de... perdón, sigo recibiendo a sus compañeros. Después de 3 minutos que el motor de este elevador le aplica una fuerza, pues hace que se eleve hasta una altura de 55 metros. Y entonces me pide que calculemos el trabajo realizado por el motor y la potencia del mismo en watts y en HPs. Entonces vamos a partir de eso, de que nos están pidiendo que se calcule el trabajo. Y pues no sé por dónde empezar, pero vamos a ver qué es lo que necesitamos. Si lo que me pide es calcular el trabajo, vamos primero a expresar la ecuación del trabajo y eso me dice que para terminar el trabajo yo necesito multiplicar una fuerza por un desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman esas dos cosas. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la fuerza que necesito aplicar aquí? O bueno, vamos a empezar por lo más simple. ¿Cuál sería el desplazamiento que realiza este elevador, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? 55 metros por metro. 55 metros. Bueno, este elevador llega hasta una altura de 55 metros. Pero si vemos la referencia de dónde parte, parte de una altura de 5 metros y llega hasta 55 metros. ¿Cuál será el desplazamiento? 50. Chequense que nada más sería, el desplazamiento no serían los 55 metros, sino sería realmente solamente esta parte de aquí a acá. Y entonces hasta estos 55 metros que es la altura hasta la que llega, menos estos 5 metros que desde donde partió, aquí realmente el desplazamiento efectivamente, como nos dijeron después, es de 50 metros. Esto es el desplazamiento. Entonces ya determinamos este desplazamiento. Está bien, ya encontramos este desplazamiento, es de 50 metros. Ahora, necesitamos aplicar una fuerza para elevar este elevador de 2 toneladas de masa. Necesitamos aplicarle una fuerza. Desde luego tiene que ser una fuerza vertical para poderlo elevar. ¿Cómo podemos determinar esta fuerza, muchachos? ¿A qué será igual esta fuerza para poder elevar este elevador? ¿Alguna idea cómo podemos calcularla? ¿Masa por aceleración o en translación? Perdón. Masa por aceleración. Podría ser, sí, pero ¿a partir de qué? No sabemos ahorita de qué tamaño es esta fuerza. ¿Cómo la pudiéramos calcular? ¿Qué otra fuerza está presente aquí que no tengo marcada ahorita? La gravedad. Bueno, recuerden que la gravedad es un campo y la fuerza que produce se llama el peso. Eso es. Entonces, cuando o llamamos, sí, también hay una denominación de esta fuerza como fuerza de gravedad, pero nosotros generalmente la vamos a llamar el peso. Ok. Entonces, a partir de este peso, entonces podemos determinar qué tanta fuerza necesitamos aplicar aquí para poder mover este peso, vencer este peso y hacer que este cuerpo suba. ¿Y eso cómo lo podemos hacer, muchachos? Ya nos dijeron por ahí, masa por aceleración. ¿Y eso qué es? La fuerza. Sí, es una fuerza, pero cuando hacemos eso, ¿qué es lo que estamos aplicando? ¿Qué definición, qué concepto estamos aplicando?
Bueno, como en todos los casos necesitamos aplicar, hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y en él vamos a simbolizar las cosas que tenemos. Que es la fuerza que está aplicando la cuerda, el cable del elevador, y por otro lado, el peso de este mismo elevador. Y de aquí de una vez vamos a marcar el desplazamiento. Bien, entonces, muchachos, necesitamos determinar esta fuerza. ¿Cómo puedo determinar esta fuerza para que pueda levantar este elevador? Pues lo que tengo que hacer es, como habíamos hecho antes, aplicar la segunda ley de Newton. Y entonces, en este caso, como las fuerzas están en el eje Y, simplemente lo aplico en el eje Y. Habrá que poner las condiciones. Cuando yo muevo este elevador, lo tengo que mover a una cierta velocidad, a una velocidad constante. Entonces, se va a mover en esta dirección a una velocidad constante. Y entonces esa condición la voy a aplicar aquí. Muchachos, ¿qué me dice la segunda ley de Newton en Y? ¿Qué tengo que hacer? Muchachos, cuando digo que aplico la segunda ley de Newton, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recordar que la suma de fuerzas, en este caso en el eje Y, debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Si digo que esta velocidad va a subir a una velocidad constante, ¿cuánto vale la aceleración? 0. 0. Cero. Pero gracias. Entonces, con esa condición ya puedo hacer y encontrar esta fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas que voy a sumar? Sería el peso y la fuerza, ¿no? Ajá, No entonces sé la fuerza F que es positiva y el peso que es negativo qué se va a hacer. va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso la aceleración va a ser 0. Y entonces puedo encontrar que la fuerza, si la despejo bueno, la fuerza menos el peso va a ser igual a 0. Y de aquí puedo determinar que la fuerza es exactamente igual al peso. Si lo despejo de ahí, lo paso para acá. Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza, muchachos? ¿Qué es igual? Si es igual al peso, ¿cómo encuentro su valor? ¿Cómo determino el peso? Masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad, sí. ¿Cuánto es la masa de este elevador de 2 toneladas? ¿Cuánto es una tonelada? Creo que 1000. 1000 kilos. 1000 kilos, ¿no? Ajá. Sí. Kilogramos. Y entonces, si tengo 2 toneladas, ¿cuánto es la masa? 2 toneladas pesa este elevador. 19.600. Antes de eso, sí, nada más la masa. De 2 toneladas, ¿cuánto es en kilogramos? 2000, ¿no? 2000 kilogramos. Ah, sí, pero me adelanté. 2000 kilogramos. Está bien, pero si te adelantaste un poquito, 2000 kilogramos la masa por, ahora sí, la aceleración de la gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y ahora sí, 2000 por 9.8, eso sí me da 19.600. 19.600, ¿no? 19.600 kilogramos metros por segundo cuadrado. Estos son newtons. Bien, entonces para poder elevar este elevador, para poder, válgame la redundancia, para poder subir este elevador verticalmente hacia arriba a una velocidad constante, necesitamos aplicar una fuerza de 19.600 newtons. Entonces ya aquí está. Entonces ya tengo también la fuerza. Entonces ya tengo la fuerza, tengo el desplazamiento. Entonces ya puedo calcular el trabajo.
¿Están de acuerdo? Esto es, la fuerza que aplico es de 19.600 newtons. Newtons. Y luego, perdón. Y luego el desplazamiento, ya vimos que aquí lo que se desplazan son solamente 50 metros, porque parte de 50 y llega hasta 55 metros de altura. Entonces, por el desplazamiento de 50 metros, y luego por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. ¿Cuál es ese ángulo, muchachos? 0. 0. Muy bien. Aquí lo puse, pero no lo nombré. Es el desplazamiento. Y entonces por el coseno de 0, bueno, de 0 grados. Y esto me da que 19.600 por 50, ¿cuánto me da, muchachos? 196.000, 98.000. No, sí, ¿no? Sí, profe. 98.000. 98.000 newton metro. Por el coseno 0, que es 1. Ya está. Entonces el trabajo que realiza esta fuerza que aplica el motor del elevador, básicamente es el trabajo de esa fuerza, es igual a 98.000 joules. Ya está. Y ahora, pero ya tengo el trabajo, ya lo calculé. Me pide calcular, déjame ver qué nos dicen en el chat, al seno 980.000. A ver, vamos a hacer la... Alguien dice que son 980.000. 19.600 por 5, sí, está bien. A ver, corroboramos esta operación, muchachos. Me dicen que son 980.000. 19.600 por 50, por favor. Ayúdenme con sus calculadoras. Muchachos, 19.600 por 50. Sí, profe. 980.000. Sí. Okay. Sí, profe. 980.000. Gracias, 980.000. Bien, entonces está bien la observación que nos hizo el compañero. Ya no me fijé bien quién era, pero ok. Entonces el trabajo es de 980.000 joules. Y ahora me pide que calculemos la potencia. La potencia del motor. ¿Cómo calculamos la potencia, muchachos? Si conocemos el trabajo, ¿a qué es igual la potencia? El trabajo sobre el tiempo. El trabajo sobre el tiempo. Entonces, si tenemos un trabajo de 980.000 joules que acabamos de calcular, que se realiza en 3 minutos, porque es el tiempo que se tardó en elevar subir este elevador de 55 hasta 55 metros. Tengo que sustituir ese tiempo aquí, muchachos, pero no lo puedo sustituir como tal, no puedo sustituir minutos. Tengo que expresarlo esto en unidades del sistema internacional. ¿Cuánto es 3 minutos en segundos? Muchachos, 3 minutos en 180 segundos, ¿cuánto es? 180. 180, cada minuto tiene 60 segundos, entonces son 180 segundos. Necesito expresarlo así para obtener potencia en watts. De otra manera, pues voy a obtener otra unidad que no corresponde. Entonces, ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es 980.000 entre 180? 1100. Perdón, 1100. cerrados. Sí. 1100, ok. 1100. Joules por segundo.
o watts. Bien, entonces ya calculamos la potencia en watts. Y ahora tenemos que calcularla en HPs. ¿Cómo podemos hacer eso, muchachos? Pasar esta potencia de 100.100 watts a HPs. ¿Qué tenemos que hacer para pasar esa potencia? de watts a Dividirlo. HPs? ¿Mande? Dividirlo. Dividirlo. Sí, vamos a dividirlo en algún momento, pero vamos a expresarlo bien. Vamos a hacer una conversión de unidades, ¿no? Sabemos que un watt, pero en un HP son 746 watts. Entonces, utilizando ese factor de conversión, vamos a hacer la conversión de unidades. ¿Cómo lo aprendemos a hacer en física 1, muchachos? Si tenemos 1100 watts, para pasar a caballos de fuerza, pues vamos a multiplicar por algo de tal manera que tengamos aquí, en vez de watts, tengamos caballos de fuerza. Y aquí pondremos su equivalente en watts. ¿Cuánto sería, muchos? ¿Cuánto ponemos arriba y cuánto abajo? Aquí está la conversión. Entonces, un HP, 746 watts. Y efectivamente, como nos dijo Ricardo, pues hay que dividir. Si hacemos esta operación, van a ser 1100 entre 746. Aquí los watts se van a eliminar y el resultado me va a quedar en HPs. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 1100 entre 746. 1.47. ¿1 qué? 47. 1.47. 1.47. HPs. Muy bien. Y entonces ya calculamos la potencia en watts y en HPs. Ahora vamos a poder ver si podemos relacionar esto con la velocidad y con la fuerza. Recuerden, me voy a regresar un poquito a la lámina anterior. Me decía que la potencia puede ser el trabajo entre el tiempo, ya la calculamos de esa manera, pero también la potencia es igual al producto de la fuerza por la velocidad. En este caso, perdón, me voy mal. En este caso, dijimos que había una velocidad constante para subir este cuerpo de aquí a acá. Vamos a ver si nos da. Entonces, podemos determinar con qué velocidad subió este elevador desde aquí hasta acá, muchachos. ¿Cómo podemos determinar esa velocidad? ¿A qué es igual la velocidad? Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo, muy bien. Entonces, la distancia que se recorre, por ahí nos dijeron algo en el chat, vamos a ver qué dicen. El resultado de la división creo que está mal. ¿Cuánto es Lisbeth? $544.44. A ver, muchos me dicen que el resultado de esta potencia no es 1100. ¿Podemos corroborarla? A ver si me ayudan. Nuevamente 980.000. Sí, profe. Es 5.444.44. Se me hacía muy pequeñita a mí también. Bien, vamos a rectificar eso entonces, porque si no, efectivamente no nos va a dar. Esto no es 1100 y entonces esto tampoco es 1100.
Y esto tampoco, y esto tampoco. 5,400. 44.44. Ok, 5,444.44. Bien, si un HP son 100, voy a encontrar lo mismo aquí, 5,444.44. Por razón se me hacía muy pequeñito, lo veía yo muy raro este resultado. Entre 746. Ahora sí, ¿cuánto me da esto? 5,444.44 entre 746. 7.29. 7.29. Ok, gracias. Entonces necesitamos un motor de 7.29 HP, o sea, casi 7.3 HP. Es un motor ya más, me parece más adecuado para esta aplicación. Vamos a corroborarlo con esto, a ver si es cierto. Entonces, decíamos que para calcular la velocidad, gracias por la observación, distancia entre tiempo, muchachos, la distancia que se recorre aquí fue de 50 metros y el tiempo que tardamos en subir los 3 minutos, pero tengo que expresarlo en segundos para que me dé una velocidad de metros por segundo, son 180 segundos, ¿no? Y entonces, ¿cuánto me da esa velocidad? Aquí es igual a esta velocidad. 50 entre 180. 0.27. 0.27 Sí. metros por segundo, gracias. Entonces, la otra forma que nos decía de calcular el trabajo es multiplicar la fuerza por la velocidad. Y entonces, si esto es cierto, la fuerza que aplicamos es de 19.600 newtons. La velocidad con que movimos este elevador es de 0.27. A ver qué nos da eso. Este trabajo que es igual. ¿Cuánto me da 19.600 por punto 27? 5,292. 5,292. Eso no es trabajo, perdón, esto es potencia. Lo que estamos viendo es otra forma de calcular la potencia. Potencia es fuerza por velocidad o es trabajo entre tiempo. Potencia, 5,292 punto y algo, ¿no? Y esto me da newtons por, aquí son metros por segundo. Newton metro por segundo, es decir, joules por segundo, es decir, watts. Y bueno, me da 5,292 punto y algo. Y la potencia que calculé aquí con el trabajo y el tiempo es de 5,444. Por ahí tenemos a lo mejor una cuestión de decimales, pero bueno, son muy similares estas dos cantidades. Es la otra forma de poder determinar esta potencia. Multiplicar el valor de la fuerza por la velocidad con que se realiza ese movimiento. A ver, muchachos, vamos a hacer el ejercicio sin que se trunquen estas. Yo supongo que no son nada más punto 27, sino que hay más decimales adelante. Vamos a hacer el ejercicio, si me ayudan, dividir directamente 50 entre 180 y multiplicar por 19.600, sin quitarle los decimales que tenga.
Alguien que me apoye con esa división. 50 entre 180 y multiplicar por 19,600 directamente. Sale 5,444. Ok, 5,444. O sea, la diferencia es porque truncamos esa cantidad. Pero si utilizamos todos los decimales, pues Punto 44. vamos a ver que llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, esto es para corroborar y para ver que podemos enlazar este concepto de la potencia igual a la fuerza por la velocidad y la potencia igual al trabajo entre el tiempo. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿Está bien? No, profesor. Vale, gracias. Pues ya, les voy a proponer unos ejercicios de trabajo y potencia como este, para que pongamos en práctica esto. Lo único que tenemos aquí pendiente es otro caso más de trabajo, lo voy a mostrar de una vez acá. De trabajo en un plano inclinado, aunque nos quedan 10 minutos solamente de esta sesión, vamos a ver si lo podemos terminar este ejercicio, y si no, cuando menos lo dejamos planteado. Me pide en este caso que aquí Bu está subiendo su cajita de juguetes sobre esta rampa, y me dice que calculemos el trabajo total que se realiza sobre esta caja de juguetes de Bu. Si para hacerla subir a una distancia de 3 metros, le aplica una fuerza de 20 newtons en dirección vertical y consigue elevar la altura de 20 metros, de 2 metros, perdón. Más bien. Entonces, aquí lo que hace Bu es mover esta cajita desde aquí hasta acá. Hace que se desplace 2 metros. Y para eso le aplica, me dice, una fuerza de 20 newtons. Una fuerza que debe de aplicar paralela a la rampa. Una fuerza es la fuerza que aplica Bu, es de 20 newtons. Y nos pide calcular el trabajo total. Vamos a recordar que el trabajo total lo tenemos que calcular sumando los trabajos de todas las fuerzas, ¿no? Haciendo la suma de los trabajos de todas las fuerzas. Desde la primera hasta la última. Entonces, lo primero que necesitamos determinar es cuáles son las fuerzas que están presentes. Vamos a suponer en este caso que no hay rozamiento. Vamos a hacer esto sin rozamiento. Para hacerlo un poco más simple. Si no hay rozamiento, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que me hace falta poner aquí? ¿El peso? Peso, muy bien, el peso estaría aquí, estaría verticalmente hacia abajo, este peso. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra fuerza estaría presente ahí? La normal. La normal, muy bien. Y la normal, recordemos que siempre es una fuerza que es perpendicular al plano, entonces la normal estaría por aquí así. Y bueno, tenemos que recordar que esta cajita era la cajita de juguetes de Bu, que tenía una masa de 2 kilogramos. Y entonces, pues ya está. Necesitamos calcular, entonces, estas son todas las fuerzas. Si tomamos en cuenta que no hay rozamiento, entonces ya no vamos a poner una fuerza de rozamiento contraria a este desplazamiento. Vamos a tomar en cuenta solamente estas por el momento. Entonces, ¿qué sigue, muchachos? Pues sigue, vamos a recordar que para resolver planos, estas situaciones en planos inclinados, tenemos que trazar nuestro sistema de referencia
haciendo coincidir el eje X con la inclinación del plano. Es algo que no puse aquí. Vamos a suponer que este plano tiene un ángulo de 30 grados con respecto al piso. Esta rampa está subiendo. Y entonces vamos a representar, por medio de eso, vamos a enderezar nuestro sistema de referencias. Aquí lo voy a trazar. Y vamos a trazar en él las fuerzas que están aplicadas sobre esta caja. Si vemos la fuerza que aplica Bu está horizontal, está aplicada directamente sobre el eje X, entonces la puedo dibujar exactamente sobre el eje X, así. Esta es la fuerza que aplica Bu. Bien, la fuerza normal, ¿hacia dónde la dibujo, muchachos? ¿Hacia dónde está aplicada la fuerza normal? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Y exactamente coincide, la fuerza normal coincide con el eje Y. Ok. Y el peso, ¿en dónde lo dibujo? A la izquierda en el eje de las Y. A la izquierda del eje de las Y, sí, pero vemos, ya no coincide con el eje Y, sino ahora tiene una cierta inclinación con respecto a este eje Y. Entonces lo tengo que dibujar aquí. Este va a ser el peso. Y desde luego me tengo que acordar que cuando tengo estos casos, lo que tengo que hacer es proyectar esta fuerza hacia los dos ejes, porque esta fuerza está formada por dos componentes. Es decir, aquí voy a tener una componente del peso en el eje X, que voy a llamar WX, y aquí voy a tener una componente del peso en el eje Y, que voy a llamar WY. Y ahora sí, necesito pues determinar esta fuerza normal, necesito determinar, más bien necesito determinar pues todo, a ver. Vamos a ver, ¿qué necesitamos determinar? Primero necesito determinar la suma de fuerzas. Necesito determinar entonces la fuerza del los trabajos y sumarlos. Las fuerzas que están aplicadas son el peso, la fuerza que aplica Bu y la fuerza normal. Entonces tengo que calcular el trabajo de la fuerza que aplica Bu. Luego tengo que sumarle el trabajo que realiza el peso, y le tengo que sumar el trabajo de la fuerza normal, que son las tres fuerzas que están aplicadas en este cuerpo. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular el trabajo de la fuerza que aplica Bu. Muchachos, ¿a qué va a ser igual esto? Pues va a ser a la fuerza que aplica Bu, de acuerdo con la definición de trabajo, a la fuerza que aplica Bu por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman esta fuerza y este desplazamiento. ¿Vale? La fuerza que aplica Bu, conocemos su magnitud es de 20 newtons, ¿está bien? La fuerza de Bu es 20 newtons. El desplazamiento que se logra es de 2 metros. Y el ángulo que forman esta fuerza y el desplazamiento, muchachos, ¿cuánto vale? Recuerden que esto se está desplazando sobre la rampa en esta dirección. Y entonces el desplazamiento pues coincide exactamente con el eje X, aquí está. ¿Cuánto vale el ángulo entre la fuerza de Bu y el desplazamiento? 0. 0 grados, muy bien, gracias. Por el coseno de 0 grados. Y entonces, si hacemos esto 20 por 2, me da 40 newtons metro.
coseno de 0 que es 1. Entonces tengo en total 40 joules. Es la fuerza que aplica la fuerza que aplica Bu, perdón, es la fuerza que genera, el trabajo que genera la fuerza que aplica Bu. Y después tenemos la fuerza del peso. Pero en este caso el peso lo tenemos dividido en dos componentes. Tenemos una parte del peso en X y una parte del peso en Y. Entonces, tengo realmente dos fuerzas. O directamente puedo calcular el trabajo del peso si considero su inclinación. Aquí vamos a recordar, muchachos, que este ángulo de 30 grados, pero en este ángulo de la rampa corresponde exactamente con el ángulo que hay aquí del peso con el eje Y de 30 grados, que aquí hice algo que no debía. Bien, entonces, si necesito calcular el trabajo del peso, lo que tengo que hacer es multiplicar el peso por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma ese peso con el desplazamiento. Y entonces vamos a ver, ¿cuánto vale si la masa de esta caja es de 2 kilogramos, ¿cuánto vale su peso? $19.6. 19.6, multiplicando estos 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad 9.8, y eso me da 19.6